Entonces, como primer ejemplo de el cálculo de la covarianza, vamos a resolver este problema en el cálculo y en su interpretación. La siguiente tabla va a mostrar durante 15 días, de lunes a jueves del año pasado, una columna para el ingreso del restaurante y otra columna en el que se va a registrar el número de habitaciones ocupadas. En la primera pregunta vemos que observamos con el ingreso en el restaurante a medida que aumentan las habitaciones ocupadas. A simple vista, ¿le parece que aumenta o disminuye? Bueno, a simple vista es difícil darse cuenta de qué es lo que ocurre con las cantidades. Resulta engorroso poder precisar la cuantificación puntual. Es para ello que vamos a hacer el cálculo de la covarianza, para un poco cuantificar qué está ocurriendo con esa variación conjunta. Posteriormente nos piden trazar un diagrama de dispersión entre las dos variables e interpretarlo. Si observamos los datos originales, podremos darnos cuenta que cada par de datos, o para cada par de datos, corresponde un punto en la gráfica. De manera que cada uno de estos puntos que vemos en la gráfica es la representación de cada uno de estos pares de datos. Bien, en la variable que está en el eje de las abscisas, que es la cantidad de habitaciones ocupadas, y la variable que está en el eje de las ordenadas, que es el ingreso en miles de bolívares del restaurante. Si nos corresponde interpretar este diagrama de dispersión, este dispersigrama, podremos darnos cuenta que la nube de puntos se ubica en una suerte de franja, y eso es justamente lo que nosotros vamos a analizar. ¿Qué tan alejados de un punto de equilibrio están todos estos puntos? Para el cálculo de la covarianza, entonces tenemos la variable identificada en el eje de las X, de las abscisas, la variable identificada y representada en el eje de las Y, en las ordenadas. En la parte inferior tenemos la medida aritmética de cada uno de estos 15 datos, de manera que correspondiéndole a la variable X tenemos 34,07 de medida aritmética y a la variable Y tenemos 1433,67 como medida aritmética. Dado que la fórmula me pide la suma de los productos de los puntajes de desviación, lo primero que vamos a hacer es calcular el puntaje de desviación de cada una de las variables, de manera que en esta columna vamos a encontrarnos con el puntaje de desviación que se obtiene de restarle a cada dato la media de su colección, y es el valor numérico que obtenemos en esta casilla. Igual que en esta casilla corresponde la diferencia entre el valor numérico y la media aritmética de su colección. Dado que el numerador está conformado por un producto, en la tercera columna del cálculo se encuentra el producto de las dos cantidades, y en la parte inferior de esta tercera columna de cálculo tenemos la suma de todos los productos de los puntajes de desviación. Y lo que buscamos es un promedio de esta suma de productos, es decir, del producto de los puntajes de desviación, de manera que sería 1079,33 dividido entre 15 y me da la covarianza, que es 71,96. Este 71,96 resume la relación entre las dos variables, lo que permite indicar la covarianza entre el número de habitaciones ocupadas y el ingreso en miles de bolívares del restaurante, que encontramos igual a 71,96. Es decir, que la relación entre ambas variables es positiva porque la covarianza dio positiva. El problema de la interpretación de la covarianza es que se involucran unidades de medidas diferentes, en este caso el número de habitaciones con miles de bolívares. Entre las limitaciones de la covarianza es que se ve afectada por las unidades de medida. Por ejemplo, si nos interesa la relación entre el peso y la altura de los sujetos, la fuerza de la relación es la misma. Sin embargo, los valores numéricos que se obtienen no van a ser los mismos si en vez de medir el peso en kilogramos, lo hacemos en libras. Es por ello que, como medida asistente de la covarianza, tenemos el coeficiente de correlación, que no se encuentra afectado por las unidades de medición. Es decir, la escala de medición en la cual está registrada la variable no afecta el coeficiente de la correlación. Para estudiar entonces la correlación lineal, tenemos que el estudio de la dependencia estadística constituye el objeto de la teoría de relación y correlación. La teoría de la correlación
mide el grado y clase de la dependencia de las variables, mientras que la teoría de la regresión mide o estima los valores de una de las variables para valores prefijados de la otra. El análisis de la correlación se usa para medir la fuerza de asociación entre las variables numéricas. Se dice que existe dependencia funcional entre las dos variables x y y cuando para cada valor de una de ellas corresponde un valor perfectamente determinado de la otra. El coeficiente de correlación lineal es una medida estadística del grado de relación o de asociación entre dos variables. La correlación se expresa a través de un número o una medida que resume la magnitud y dirección de la relación entre las dos variables. Las variables que son correlacionadas pueden ser dos variables cuantitativas cualesquiera. Una forma que permite el cálculo del coeficiente de correlación, en el caso de la muestra, que la nomenclatura se trabaja con la letra R sub x y, sería coeficiente de correlación de las variables x y y, sería igual a al cociente de la covarianza dividido entre el producto de las desviaciones estándar de una muestra. Pues de la misma forma para la población se utiliza la letra ρ, que sería correlación de las variables x y y, sería la covarianza de la población entre la desviación estándar, el producto de las desviaciones estándar de las dos colecciones. Correlación no es causalidad. El hecho de que exista una correlación entre dos variables no implica necesariamente que exista una relación causal entre ellas. El coeficiente de correlación es una medida relativa e independiente de las unidades en las que se expresan las variables. En cuanto a su interpretación, es un número denotado por una letra ρ o R en el caso de la muestra, que toma valores comprendidos entre menos 1 y 1. Este es el rango del valor del coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación está cerca de menos 1, se dice que la relación es inversamente proporcional. Si está cerca de 0, se dice que no existe relación ninguna. Y si está cerca del valor 1, relación directamente proporcional. Si el coeficiente de correlación da 1, se dice que hay una correlación positiva perfecta. Y si da menos 1, se dice que es una correlación negativa perfecta. Los rangos intermedios se pueden utilizar adjetivos como correlación negativa fuerte, correlación negativa moderada o correlación negativa débil, y de la misma forma hacia la parte positiva, una correlación positiva débil, correlación positiva moderada y una correlación positiva fuerte. Los valores en los cuales nosotros podemos establecer esta gradación, estudiando el caso, por ejemplo, de la correlación positiva, los valores 0,4 y 0,6 marcan los límites para interpretar una correlación positiva como moderada. Todo lo que se encuentra por encima de 0,6 puede ser clasificado como una correlación positiva fuerte, y todo lo que está por debajo de 0,4 se puede interpretar como una correlación positiva débil. De forma análoga se hace la interpretación en el lado negativo de los valores de la correlación. El coeficiente de correlación describe la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Es posible que ocurra que dos variables estén fuertemente relacionadas, pero que su relación no sea lineal. De manera que hay que tener mucho cuidado al interpretar el coeficiente de correlación. El valor de R pudiera indicar que no hay relación lineal, pero eso no significa que no exista otro tipo de relación entre las variables. Es por ello que se recomienda trabajar asistidos por el dispersigrama, el diagrama de dispersión. Muy bien, entonces en el contexto del mismo ejemplo que estamos trabajando, de los 15 días, el registro de 15 días de lunes a jueves de habitaciones ocupadas contra el ingreso en miles de bolívares de un restaurante, entonces calcular el coeficiente de correlación de este conjunto de datos, encontramos que el coeficiente da 0,1537, lo que indica que existe una correlación positiva débil entre ambas variables. Ahora, para ilustrar un poco cómo se calcula este coeficiente de correlación, entonces tenemos aquí esta captura de pantalla en Excel. Bueno, en primera instancia podemos ver que la función que permite calcular coeficiente de correlación en Excel es la función
coef.d.correl y entre los paréntesis se coloca una colección de datos separada con punto y coma de la otra colección. Inmediatamente esta función corresponde al dato que vemos aquí abajo, 0,1537, que es consistente con lo que acabamos de decir. Pero si queremos ver el cálculo con base en la fórmula que acabamos de mostrar en la lámina anterior, entonces aquí está el cálculo completo. Vemos que la covarianza de los dos datos nos daba 71,96, 71,95 y una expresión periódica. Y posteriormente yo en esta misma tabla calculo la desviación estándar de la variable X y la variable Y. Si volvemos atrás, recordaremos que la fórmula de coeficiente de correlación es el cociente entre la covarianza y el producto de las dos desviaciones estándar. De manera que si nos damos cuenta aquí, podremos ver que si multiplicamos estas dos desviaciones y el valor de la covarianza lo dividimos entre este producto, obtendremos este valor numérico que es 0,1537, que es consistente con el del cálculo de coeficiente de correlación en la función que ya tiene Excel programada. Y justamente la interpretación de este coeficiente cae dentro de la clasificación de una correlación positiva pero débil, debido a que este valor numérico es menor de 0,40.